Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos en el Señor? Bendecidos, amados, pero también perseguidos por el Señor, porque siempre nos está llamando. Esta noche tenemos que hablar y comprender cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su sabiduría y cuán eficaz es su método. Estoy hablando del llamado de Pedro. Vamos a buscar el texto de Pedro, el texto que tiene que ver con el llamado de Pedro en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11 inclusive. Amén, hermanos. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Lo buscamos. Amén, hermanos. Antes de comenzar, quiero que oremos. Abramos nuestro corazón, nuestra mente y digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te doy por tu amor, por tu inmensa sabiduría, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias de todo corazón, porque me amas tanto. Déjame, Señor, entender tu método. Déjame, Señor, entender cuán grande es tu sabiduría, cuán grande es el conocimiento que tienes del hombre, cuán grande es el conocimiento que tienes de mí. Sabes de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que pretendo y qué es lo que quiero. Sabes cuáles son mis limitaciones y aún así tu amor es más grande, tu misericordia es mucho más grande y me llamas a formar parte de tu obra. Gracias, Señor, porque grande es tu amor, como grande es tu misericordia, y como grande y excelsa es tu sabiduría. Aleluya. Amén. Y predispuesto el corazón, vamos a leer Lucas 5, versículo 1, la pesca milagrosa. Así lo titulan, ¿no? Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo,
le siguieron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es curioso, es loable, curioso y loable. Para nosotros curioso y loable para cuando lo entendemos. Ese método de Dios que necesita la esencia más sencilla del hombre. Un hombre que ha tocado fondo, que ha mordido el polvo, que está suficientemente humilde. Tan humilde como el terreno que ha sido arado, pasado rastra, pero fértil y útil para el cultivo y para la posterior cosecha. Recuerden que Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar. Ustedes recuerden de que Pedro no era, digamos, un pescador de pescadores. Era un hombre que sabía el oficio casi desde el nacimiento. Porque su padre también había sido pescador y su abuelo, es decir, venía de generación en generación, era un experto. Y además tenía sus años de experiencia personal. No sé si 20 o 30 años. Era un maestro de pescadores. Y recuerden que no estaba solo. Había ido con seguramente compañeros y seguramente aprendices a la expectativa y bajo la guía y tutela del maestro de los pescadores. Y sin embargo, para vergüenza suya, habían fracasado. ¿Y qué digo vergüenza? No solo vergüenza, el hombre estaría cansado toda la noche. Y recuerden que el cansancio se siente más cuando además pesa sobre ti la vergüenza. Y cuando además pesa sobre ti esa presión psicológica que te deja el fracaso. El hombre estaba ya apaleado, por no decir destruido, deshecho, molido, harinita. Así lo quería Dios. Curiosamente, hermanos, así lo quería Dios, pero no solamente del amor afectivo, sino también del servicio afectivo. ¿A qué me refiero? Porque sobre esa fatiga, sobre ese desgano, sobre esa desazón que se siente por el fracaso y la vergüenza de que sus pupilos lo habían visto fracasar, el Señor le dice: necesito tu barca, sírveme. El servidor útil. Qué prueba tan grande. Cuando más dolido, cansado, agobiado estás, ahí te llama el Señor. ¿Y cuál es tu respuesta? Yo te voy a decir cuál fue la respuesta de Pedro. Le prestó su barca y lo llevó un poquito separado de la orilla para que Dios, Cristo Jesús, siguiese predicando. ¿Tú te imaginas? Cansado toda la noche y Jesús ahí predicando por lo menos un par de horas más todavía, seguramente ya con hambre, no solo sueño, no solo fatiga, no solo vergüenza, no solo tristeza, sino además con hambre. Conociendo a Cristo, creo que con su palabra todo lo demás se le fue. Pero había estado sirviendo como servidor útil un par de horas más probablemente. Ese es el Señor, es esa su sabiduría. Y le tenía una sorpresa más. Y por eso le dice: echa tus redes. Pero no he pescado nada. Estaba hablando con el número 1 de los pescadores. ¿Qué tenía que enseñarle? Pero sin embargo, él tiene su confianza en el Señor. Dice: en tu palabra lo haré. Y va. Y el resultado es una pesca extraordinaria. Si no lo has pensado, hermano, déjame decirte que seguramente sería la pesca de su vida.
Y si no lo has pensado, hermano, déjame decirte y piénsalo mejor, porque seguramente eso sería lo que él había buscado toda su vida. Claro, si eres un pescador, buscas hacer la pesca de tu vida. Si eres un ingeniero, buscas hacer la obra de tu vida. Si eres un biólogo científico, buscas encontrar el antídoto o la vacuna, el logro de tu vida, tu premio Nobel, tu medalla de oro, tu diploma, doctor honoris causa. Pues eso era lo que buscaba Pedro, que al igual que Abraham buscó siempre tener un hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué le dijo Dios Padre? Dámelo en sacrificio. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja todo y sígueme. Ahora te ubicas, hermano. Pero poco antes de esto, ¿qué sintió Pedro? Un santo temor, un temor por la sorpresa. Créeme que ese es el temor de Dios, que es la puerta de entrada a la verdadera sabiduría, fruto de la humildad, fruto de temer lo que Dios va a pedir de ti. Y fruto de ese temor, empieza por ser sabio al reconocerse a sí mismo un pecador. Y dice, aléjate de mí, Señor, porque solo soy un pecador. Siente miedo y vergüenza también. ¿Y cuál es su sorpresa? Es este el momento que probablemente Dios tenía preparado para él desde toda la eternidad. El momento que seguramente Cristo Jesús esperó desde siempre para encontrarse de tú a tú con Pedro. Aquel Pedro despojado de toda su vanagloria, despojado de todas sus ambiciones, despojado de toda soberbia, enfrentado a sus limitaciones, enfrentado a sus debilidades, enfrentado a su propia miseria humana. Y sin embargo, Cristo Jesús le muestra que lo ama. Pero hay una última prueba. Pedro, ¿me amas más que aquel objetivo de toda tu vida? Aquí está lo que siempre buscaste. ¿Qué hace Pedro? Deja todo y lo sigue. Lo sigue. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios quiera que esa sea tu respuesta. Ya que nos pasamos toda la vida luchando por un reconocimiento, luchando por una medalla, luchando por un diploma, por un título, doctor, ingeniero, abogado. Hermano, en el mejor de los casos 30 o 40 años de ejercicio profesional. Compáralo con la eternidad y con lo que Dios tiene para ti. Vive Dios que te ama y espera que tu respuesta sea la misma que Pedro. Que dejes todo y lo sigas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Grande es el Señor y por eso su amor es grande y por eso su sabiduría es grande. Cuánto nos conoce el Señor, cuánto nos ama Dios y cuánto espera de nosotros. La respuesta de Pedro fue positiva. La tuya también
debe serlo. Confío como confía Dios en ti, ha de ser que sí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Es esta la enseñanza que quería dejarles? Que ni siquiera la pesca milagrosa fue más grande que la respuesta al amor de Dios. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Esta parte, este fragmento, me encanta por esto, porque descubre, enseña, deja claro el método de Dios, el por qué tiene que pasarnos todo lo que tiene que pasarnos, dejarnos débiles, limitados, avergonzados quizás, porque solo así somos terreno fértil, porque el que se humilla será engrandecido, y fértil no para un logro, un objetivo egoísta, sino para un logro, un objetivo de la voluntad de Dios. Amén. Quiero decirles también que esta cita me recuerda mucho a mi primera comunión por el canto Pescador de Hombres, porque mi vida quedó marcada, hermano. Creo que ahí comenzó mi servicio. Creo no equivocarme, porque desde entonces hablé más de Dios, así como ahora estoy hablando y predicando. Aun con 8 años tenía una sabiduría que no sabía de dónde me venía, y ahora que miro atrás desde mi sabiduría alcanzada con los años, miro y digo, ese niño fue llamado, quizás no de manera tan extraordinaria como a Pedro, para un servicio más sencillo. Y aquí estoy, Señor, porque te amo, porque eres grande, porque grandes maravillas has hecho por mí, y porque no puedo callar cuán grande eres tú, cuán grande es mi Señor. Amén. Nos ponemos en actitud de oración, hermanos. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Dios misericordioso y eterno, prepara nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que, guiados por tu voz, por tu sabiduría, por tu gracia y tu poder, un día nos llames, Señor, a servirte en tu presencia, guiados por tu Espíritu Santo, y que nuestra respuesta, Señor, sea sí. Enséñanos, Señor, a decir que sí. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a decirte sí. Amén. Gracias, Señor, por habernos amado tanto. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya.